Bendiciones. Bienvenidos una vez más a su canal Soldado de Jesucristo y a una emisión más de nuestro programa Bomba Bíblica. Boom, boom, boom. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes Juan 5:26 desde su texto griego. Vamos a hacer un análisis morfosintáctico a este texto. Vamos a analizar término por término y vamos a tratar de darle una interpretación sin salirnos del texto, sin salirnos de lo que el texto nos dice, y tratando de pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesús que nos dé entendimiento para comprender cada día más su escritura. Bueno, el texto dice: Hospergar o pater egi soein en eapto utos ketogio edoken soen egin en eapto. Bueno, allí tenemos, quiero mostrarles aquí en esta Biblia la morfología de los términos. Hosper, allí lo tenemos, es un adverbio. Usted lo puede ver allí, ¿sí? Que significa como, lo mismo. Por eso hay algunas que traducen como o asimismo o lo mismo, ¿sí? Entonces dice hospergar. Gar, aquí tenemos gar. El segundo término es una conjunción. Usted lo puede ver allí en el Strong. Partícula primaria propiamente asignado. Dice que es una conjunción, ¿sí? Acontecer, consistir, ¿sí? Bueno, a menudo con otras partículas. Listo, esta conjunción que tenemos aquí, que es gar, es una conjunción causativa. Indica que nos da la entrada a una oración causativa. Hospergar. Bueno, esto es lo curioso del idioma griego. Como usted puede ver y analizar, gar está en segunda posición, o sea, la primera palabra sería hosper, ¿verdad? Porque así como, analice usted, pero primero, al traducir siempre, gar es una conjunción pospositiva. Siempre que se traduce al español, siempre va la conjunción gar en primer lugar. Por eso siempre la oración inicia porque, dice aquí, porque así como el Padre, pater egi, tiene. Bueno, ahora vamos a analizar aquí pater, para que usted pueda ver también el significado en el Strong, la concordancia exhaustiva Strong. Usted puede ver también aquí los accidentes gramaticales, las funciones gramaticales de este nombre pater. Ahí lo tiene. Palabra G3962 en el Strong: padre, patriarca, padre. Bueno, entonces allí tenemos el nombre padre precedido del artículo definido. El artículo definido lo tenemos en el caso nominativo, género masculino y número singular. Entonces aquí seguimos analizando los términos y las expresiones. Entonces tenemos hospergar pater, que dice porque así como el Padre egi tiene, egi, ahora vamos a analizar este verbo, que es el verbo tener, para que usted lo analice, sus formas, ese es el verbo ejo, ahí tiene sus significados,
estimar, conservar, guardar, necesitar, pasar, pertenecer, ejo, ¿sí? Que en general es el verbo de tener, ¿sí? Bueno, dice que este verbo, analicemos aquí los accidentes gramaticales. Analice usted, hermano, los accidentes gramaticales de este verbo que están en el tiempo presente, modo indicativo y la voz activa, tercera persona singular. Esta es la conjugación del verbo. Estos son los accidentes gramaticales del verbo, que son 5. Allí lo tenemos en el tiempo presente. Por lo cual dice así, de la siguiente manera: porque así como el padre o pater eji está teniendo, está en tiempo presente, eji no es solamente tiene, sino que está teniendo. Porque generalmente en el griego se usa el tiempo presente progresivo, está teniendo. Entonces vamos a ver dos características aquí muy distintivas entre el padre y el hijo, y cómo Juan le muestra a usted una distinción aquí entre el padre y el hijo. Analicemos. Dice que el padre está teniendo vida, soein. Aquí tenemos soein, que es vida. Es un sustantivo de caso acusativo, género femenino y número singular. Soein en enapto, el padre, así como el padre está teniendo vida en sí mismo. Acá sigue jutos, aquí es un adverbio que lo han traducido de la misma manera, ¿sí? O así mismo, pero vamos a interpretarlo como de la misma manera. Entonces jutos, de la misma manera. También aquí tenemos la conjunción copulativa, también kai, que en ocasiones se debe traducir también, ahí la tenemos, sí. También de la misma manera, también tohio, el hijo o al hijo. Edoken, el hijo, aquí está el sustantivo hijo, el nombre hijo. Gios, lo tenemos en el caso de dativo, género masculino y número singular, como lo podemos ver allí. Y está precedido de su artículo definido, o sea que lo tenemos funcionando aquí como un complemento indirecto. Tohio, por estar en el caso dativo, ¿sí? Al hijo, a él, ¿sí? De la misma manera, también al hijo le ha dado, escuche, esta es la parte que yo quiero que, este es el verbo edoken, que viene aquí de didomi, y ahí lo tenemos en su forma auristo, tiempo auristo, modo indicativo y la voz activa, ¿sí? Auristo significa que tiene un punto de inicio, ¿sí? O sea, es algo puntual, porque el padre está teniendo vida en sí mismo, pero a sí mismo también el padre, o sea, le ha dado, por eso está allí como un complemento indirecto, le ha dado, o sea que alguien, ¿sí? Le ha dado al hijo. Aquí el hijo está como un complemento indirecto recibiendo la acción, como podemos ver allí, ¿sí? De manera indirecta. ¿Por qué? Porque mire lo que dice allí: así como el padre está teniendo vida en sí mismo, así o de la misma manera también al hijo le ha dado el tener vida, ejin. Aquí tenemos ejin, el verbo tener en su forma de tiempo presente y modo infinitivo. Entonces tenemos aquí el verbo tener, que es un verbo ejo, pero en su forma infinitiva, y lo tenemos precedido de un artículo bueno, edoken, ejin,
Bueno, aquí no está. Vamos a ver. Aquí el otro texto. Listo. Edoken, Tohio, le ha dado al hijo el tener, Ejin, sí, que es el verbo en el modo infinitivo, Eji, el tener. Analice que aquí el verbo no es que está teniendo, sino que le dio el tener, ¿verdad? O sea, que el padre está teniendo esa vida en sí mismo. Y de la misma manera también al hijo le ha dado Edoken, sí, Edoken. Ahora vamos a analizar aquí el verbo Edoken, que lo tenemos aquí. Y auristo indicativo, activa, voz activa, tiempo auristo, modo indicativo y tercera persona singular, hablando de él, refiriéndose a él. Entonces significa que él le dio. Él le dio. Listo. Entonces aquí lo tenemos en tercera persona, refiriéndose a él. También al hijo él le dio. ¿Sí? ¿Quién le dio? El padre, porque está hablando de él. Y aquí el objeto indirecto es el hijo. Pero aquí el sujeto del verbo edoken, que es este verbo que tenemos aquí, es el padre, porque está hablando de tercera persona singular, de él, ¿sí? Entonces él le ha dado al hijo. Él le ha dado al hijo. ¿Quién es ese él? El sujeto de la oración, que es el padre, ¿sí? Aquí tenemos el padre, el sustantivo padre. Lo tenemos aquí. Mírelo acá, el sustantivo pater. Y este sustantivo lo tenemos en el caso nominativo, género masculino y número singular, como usted lo puede ver allí. O sea que tenemos que el sujeto de la oración aquí es el padre o pater, ¿sí? Y el hijo, Tohio, que tenemos acá. Tohio, como usted puede ver allí, dice que Tohio, ¿sí? También al hijo, como usted puede verlo allí, le ha dado edoken, o le dio, ¿sí? Le dio, porque tenemos el verbo conjugado en el tiempo aoristo, entonces le dio. Entonces aquí nos señala un punto donde el padre le dio al hijo el tener vida en sí mismo, así como el padre tiene vida en sí mismo. Pero mire que aquí nos dan dos características del padre, que es el que tiene vida en sí mismo, está teniendo vida en sí mismo, y la característica del hijo es que al hijo se le dio edoken. Vamos a ver nuevamente. Vamos a examinar nuevamente este verbo edoken. Usted puede verlo allí. Le concedió, le confió, le dio, le dejó, le entregó, le repartió, le presentó, ¿sí? Entonces, todos usted puede analizar la etimología de los términos. Puede analizar el uso de los términos, puede analizar también la etimología. Y usted se dará cuenta de lo que está pasando allí. Ahora nuevamente tenemos el texto. Dice: Ospergaro patereji soin en apto utos que Tohio edoken soin ejin en apto. Ahora, entonces, si usted analiza estas dos oraciones que tenemos allí, una hace referencia al padre y la otra hace referencia al hijo. Y dice que el padre está teniendo eji, vida en sí mismo. Y también dice que de esa misma manera como el padre tiene vida en sí mismo, le ha dado el edoken, tercera persona singular, al hijo. Aquí tenemos como complemento indirecto al hijo, le ha dado al hijo, ¿sí? El tener, ejin, el tener la vida en sí mismo. Entonces, este texto, si usted lo analiza detenidamente, es un texto revelador, donde nos muestra Juan, el apóstol Juan, de ese misterio del Padre y el Hijo, porque
si fuera el padre, si fuera el mismo hijo, no serían dos vidas distintas. Aquí nos muestran dos vidas distintas, la vida del padre y la vida del hijo, ¿sí? Y dice que así mismo, como el padre tiene vida en sí mismo, le ha dado, le ha otorgado o le ha ofrecido al hijo el tener esa vida en sí mismo. Entonces, ese hijo tiene vida en sí mismo, ¿sí? Pero esa vida se la otorgó el padre al hijo. Así que son dos vidas distintas, ¿sí? Porque son dos personas, el padre y el hijo, y al ser dos personas pues son dos vidas, ¿sí? Lo que pasa es que el padre y el hijo viven en unión, ¿sí? En una unión indivisible, en una perfecta unidad, ¿verdad? Ahora dice, de la misma manera, juntos, como lo tenemos allí, también al hijo le ha dado, ¿sí? Entonces allí tenemos claramente, pero hay que analizar también aquí el verbo euken, que lo tenemos en el tiempo aoristo, ¿sí? Como lo tenemos allí en el tiempo aoristo, significa una acción completa, una acción cumplida. No nos está hablando de una acción progresiva, sino de algo puntual en el momento, ¿sí? Le ha dado el tener, le ha dado el tener vida en sí mismo. Vamos a ver cómo lo han traducido en algunas versiones. Vamos a ver, por ejemplo, Dios habla hoy, que dice, así también ha hecho que el hijo tenga vida en sí mismo. Bueno, aquí lo han traducido de esta manera, así también ha hecho que el hijo tenga vida en sí mismo. El padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su hijo ese mismo poder de dar vida. Bueno, este dice más diferente. Bueno, vamos a analizar nueva versión internacional, porque así como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al hijo el tener vida en sí mismo. Bueno, una traducción muy coherente veo allí, porque así como el padre tiene vida en sí mismo, así también dio al hijo el tener vida en sí mismo. También coherente esta, porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también dio al hijo el tener vida en sí mismo. Bueno, listo. Dio, sí. Este es el sentido real del verbo en el tiempo aoristo. Sería la traducción como un pretérito perfecto simple al español, dio, ¿sí? Dio sería la traducción correcta, no sería le ha dado. Así dio, exacto, sería la traducción correcta. Así también ha concedido al hijo, no sería una traducción correcta, traducción viviente, y le ha entregado a su hijo ese mismo poder de dar vida. Le ha entregado, no sería entregado, porque entregado sería un verbo en el modo participio, no podría ser posible entregado. Vamos a ver la pesita. Así también ha concedido, no puede ser concedido, porque sería un verbo, un verbo en el modo participio, y aquí lo que tenemos es un verbo en el modo indicativo, sí, el modo indicativo tiempo aoristo, modo indicativo tiempo aoristo, lo que tenemos que revisar acá. Bueno, vamos a analizar esta otra. Así también le dio al hijo el tener vida. Sí, esta es la traducción correcta del verbo. El verbo euken, la traducción correcta sería dio, ya que el verbo lo tenemos aquí. Vamos a mirarlo nuevamente, lo tenemos en el tiempo aoristo. Aoristo sería la traducción al español como un tiempo pretérito perfecto simple, como lo podemos tener allí. Entonces usted puede ver aquí en esta Biblia, ¿cuál fue la que analizamos allí? Vamos a ver esta. Ha dado, no, incorrecto. Ha dado sería es el verbo dar,
pero aquí lo están traduciendo como un verbo de tiempo perfecto, ¿sí? Como un verbo de tiempo perfecto, ¿sí? Pero vemos que el verbo está en el tiempo aorista, o sea que debe ser traducido como un verbo al español, como un verbo en el tiempo pretérito perfecto simple, ha dado. Tiene que ser, la traducción debe ser dio vida, también al hijo dio vida, tener en sí mismo. Bueno, esto lo traduce. Bueno, un interlineal, no sé si se han dado cuenta de que casi no uso interlineales. Acá los tengo también, pero casi no los uso, y ya les voy a explicar el motivo del por qué. Analice esta traducción, cómo se lo traduce usted un interlineal. Dice así como porque el Padre está teniendo vida en sí mismo, así dio también a él, hijo, vida, estar teniendo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué casi no uso interlineales? Es por ese motivo, porque los interlineales traducen de manera textual, por equivalencia textual, y no le dan un sentido a la traducción. Es por eso, ¿sí? Por lo que le decía, por el orden de las palabras, entonces no pueden traducir correctamente, porque aquí deberían traducir así como porque el Padre, ¿sí lo ve? Pero entonces están aquí anulando la función de la conjunción pospositiva, que el sentido es ir después del primer término, por eso se llama pospositiva, y al traducirse se traduce como en la primera palabra, porque es la palabra que está dando el ingreso a la oración causativa, porque así como, ¿sí lo ve? Es la traducción correcta. Entonces esa es una de las razones por las cuales no uso interlineales, porque son traducciones por equivalencia textual, o sea, texto por texto, palabra por palabra, lo cual hace perder el sentido de la traducción. Bueno, allí el apóstol nos revela la relación o el tema acerca de la vida, acerca de la vida del Padre y del Hijo. Ahora sabemos que el Padre tiene vida y que el Hijo también tiene vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el texto. Pero que el Padre está teniendo esa vida y que el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, le otorgó. Entonces aquí vemos la unión, verdadera, la perfecta unión entre el Padre y el Hijo, que nos muestra el apóstol Juan. En el anterior video acerca de doctrina apostólica les mostré y les hablé acerca de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 22. Y anterior a ese pude también compartir una enseñanza de los apóstoles acerca de la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí seguimos compartiendo estos temas tan importantes, tan interesantes acerca de la doctrina apostólica, que es la doctrina del Padre y el Hijo. Suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo con amigos y hermanos y sigue conectado con estas bombas bíblicas de bendición para que las personas abran los ojos y conozcan cuál es la verdadera doctrina apostólica. Shalom.